vez en esta travesía sentí mi corazón morir ahogado. Las estrellas se apagaron para mí, se quebraba la copa de mi vida. Entonces mi espíritu salía a luchar feroz contra mi alma y me preguntaba cómo aliarlos para levantarme y pelear, pero no pude, no supe qué hacer. Podemos descansar en Dios, que en Él tenemos victoria. Alcanzaremos una vida victoriosa porque el gigante camina delante nuestro como el poderoso que es. Él guardará tu vida y no te dejará caer, porque en la batalla Él va contigo. Él lucha por ti. Nunca olvide tu alma el refugio del Señor, porque en su voluntad estás sellado y en su eterna misericordia estás guardado. Y podemos cantar y entonar este canto porque tenemos un himno de victoria que cantar. Y les invitamos a los que puedan y quieran ponerse en pie para cantar este canto. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar, y en el ser que puede hacer el mar callar. En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. ¿Pueden sentarse?
Continuamos en esta mañana con el tiempo de la palabra de Dios y obviamente tenemos nuestros boletines en nuestras manos y claramente el texto, el tema acerca del cual vamos a estar meditando en la mañana de hoy. Sin duda alguna yo creo que es un tema bien sugerente, yo diría muy estimulante. Quizás se pudiera pensar hasta lo que las personas necesitan oír. Porque necesitamos hablar de victoria y de bendiciones y de un enfoque triunfalista de la vida. Pero en realidad no se trata de eso. Aunque sin duda alguna, como vamos a ver, Dios nos ha llamado a tener una vida victoriosa, a vivir en victoria. Sin embargo, no es menos cierto que día a día enfrentamos batallas, ¿sí o no? De hecho, comúnmente se ha vuelto tan natural que usted le pregunta a una persona en la calle, ¿qué estás haciendo? Y esa persona dice, aquí batallando, aquí luchando. Es como si la vida en sí mismo, fíjense, ¿qué cuestión esta? La vida en sí mismo, vivir la vida, se ha convertido en un campo de batalla en sí mismo, ¿sí o no? A veces pasa así. Y cuando no es una cosa, es la otra. Yo pensando esta misma mañana, ya a las 9 y tanto de la mañana, estaba dándole unos toques finales a la presentación para la escuela dominical. Y de buena a primera, yo no sé, Sarita andando en la ducha, hubo un corte, yo no sé qué pasó, que se fue la corriente de la mitad de la casa para acá, y oscura. Y ya uno entonces a esa hora, ¿qué hago? Digo, no voy a hacer nada. No voy a permitir que este apagón aquí local me robe el enfoque, el disfrute de ya estar preparado para compartir la palabra, etcétera, el tiempo de reunirnos como iglesia. Siempre se nos presenta algo, siempre estamos bregando con diferentes problemas, situaciones. Y lo peor del caso es que estas batallas pueden ser provocadas por usted o no. Lo peor del caso es que estas batallas puede que vengan cuando usted esté en peores o en mejores condiciones. Eso no tiene, como dice el dicho, ni día, ni fecha, ni horario en el calendario. Es una realidad. Y de alguna manera eso es lo que vamos a ver también en la vida del rey David y la experiencia que tuvo. Y es el texto que nos va a servir como punto de partida, como base para poder hablar del título que hemos propuesto para el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Claves para una vida victoriosa. Por eso, me imagino que ya no tenga que invitarle a buscar en su Biblia, sino que lo puedan tener allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Y de hecho, lo pueden leer ahí en sus Biblias o en la pantalla. Y por favor, preste ya atención a cómo comienza este versículo 17. Repito, segundo. Los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando lo oyó David, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín.
Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, obviamente los filisteos, no David. Y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vamos a orar. Padre, una vez más te bendecimos en esta hora. Te damos las gracias porque tenemos tu palabra, tu consejo para nuestras vidas. Anhelamos como siempre que tu palabra pueda ser oportuna, tu palabra pueda ser de provecho, de bendición para nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Claves para una vida victoriosa. Mis hermanos, así como hemos estado introduciendo hace un momento y podemos percibirlo también en esta lectura y en la experiencia de David, vamos incluso a poder observar, a poder confirmar en el texto que al menos en el caso de David, las batallas pueden venir cuando mejor estamos. Los enemigos pueden levantarse cuando aparentemente todo va bien. Y como también vamos a ver, las batallas pueden ser repetitivas. Como cuando uno dice: oye, que no salgo de una. Me imagino que en algún momento usted ha escuchado esa frase, usted la ha dicho, ¿sí o no? No salgo de una para entrar en otra. Como vamos a ver en el texto, incluso los filisteos no tuvieron un solo intento contra David, varios intentos. Como vamos a ver en el texto y que lo leímos, y por eso advertía el prestar atención desde el versículo 17, porque el texto dice que cuando vinieron los filisteos a atacar a David, cuando ellos oyeron de que David había sido ungido como rey sobre todo Israel. Y el capítulo 5 nos lo confirma, que ya hacía 7 años que David estaba reinando sobre la tribu de Judá específicamente. Pero ya ahora, y de hecho ya esto sucede a partir del capítulo 5, David va a ser nombrado rey sobre todo Israel. Y entonces posiblemente los filisteos dijeron: ahora, este joven de unos 30 años, 30 y algo, ha asumido el reinado sobre todo Israel. Este va a ser el momento clave para nosotros atacarle y atacar al pueblo, y entonces acabaremos y subyugaremos a los israelitas. ¿Cuándo?
cuando David había asumido el trono. Y esto nos dice mucho, mis hermanos, acerca de nuestras batallas, de nuestros conflictos, los cuales, como hemos hablado, pueden venir en cualquier momento y circunstancia, en la peor o cuando estamos tranquilos, todo va saliendo bien en nuestros proyectos de vida y en las cosas, y que es difícil que todo nos salga bien, porque siempre cuando no es una cosa, es la otra. ¿Ven? Sin embargo, mis hermanos, independientemente a cuándo puedan presentarse los problemas, independientemente a cuál sea la batalla que estemos enfrentando ahora o que se nos presente esta próxima semana, para no hablar de este año, cerquita, hoy mismo, mañana, independientemente a eso, si algo es cierto a la luz de la palabra de Dios, mis hermanos, es que la propia palabra de Dios nos da las claves fundamentales, las claves necesarias para nosotros poder tener una vida victoriosa. No perdamos eso de vista. La palabra de Dios, Dios mismo, a través de su palabra, nos da las claves necesarias para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Y a que lo anhelamos todo, ¿verdad? Ciertamente. Sin embargo, mis hermanos, la clave, valga la redundancia, es que usted se apropie, cultive, considere, ponga en práctica las claves que Dios nos da para tener una vida realmente victoriosa. Y obviamente se nos suscita una pregunta en nuestra mente: ¿cuál es esa agua tibia? ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es la solución? Porque la verdad que yo todos los días o toda la semana tengo una batalla distinta. ¿Cuál es la clave para poder tener una vida victoriosa, mis hermanos? A la luz del texto bíblico, en la experiencia de David, y como ustedes pueden ver incluso allí, en los boletines, una de las primeras claves que debemos considerar si queremos tener una vida realmente victoriosa, si queremos que nos vaya bien, es la atención, prestar atención, estar atentos ante el peligro, ante aquello que pudiera ser nuestro enemigo. Y si de enemigos se trata, bueno, tenemos un enemigo espiritual que no descansa, el diablo. La Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice: sed sobrios y velad, el mismo principio de atención, ¿ven? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo no descansa. El diablo está buscando el momento oportuno para hacernos caer, para destruirnos, para vencernos incluso en esas batallas diarias que enfrentamos. En ocasiones también un enemigo que a veces no consideramos pudiéramos ser nosotros mismos. En ocasiones nosotros pudiéramos ser nuestro propio enemigo, si no estamos enfocados, si no consideramos las circunstancias, si no tomamos decisiones correctas en nuestras vidas. Nosotros mismos podemos vencer o ser vencidos. Fíjense ustedes, mis hermanos, lo que el texto nos enseña acerca de la atención en la propia experiencia de David, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido
por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. ¿Y qué hizo David? Filisteo, aquí estoy, venga a buscarme. Ejército de Israel, no se preocupen, los filisteos no nos van a atacar nada. Pudiéramos pensar nosotros. David prestó atención a ese movimiento de los enemigos. David no solo prestó atención, sino que tomó las precauciones necesarias. De hecho, el texto nos dice, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Lo primero, como vemos en el texto bíblico, que hizo David fue prestarle atención al enemigo que se aproximaba, a la batalla potencial que ya se estaba gestando en contra de él y en contra de su pueblo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos las circunstancias, cuando vemos los problemas que se están promoviendo, aun cuando nos caiga el que nos cae de pronto? ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar? ¿Nos confiamos? ¿No tomamos las medidas necesarias? Mis hermanos, lo primero que debemos hacer sin duda alguna es estar atentos. De hecho, la propia palabra de Dios nos dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Debemos estar atentos. Y a veces nos confiamos, y a veces pecamos de ignorantes, de necios. Incluso en este mundo, y la palabra de Dios nos dice, sed mansos como palomas, pero prudentes como serpientes. Y tenemos que estar atentos a las circunstancias, a nuestra vida en el contexto ya sea de la familia, nuestros centros de trabajo, los alrededores. Debemos estar atentos, porque hay un enemigo que no descansa y porque se nos puede suscitar cualquier batalla en cualquier momento. Y por eso debemos estar atentos sin duda alguna ante todo aquello que constituya un peligro para destruir nuestra vida. No seamos presa fácil del enemigo y de las batallas. Sin embargo, mis hermanos, en ocasiones vemos a hijos de Dios, a creyentes ahí. No de batalla en batalla, la cuestión no está en la batalla. Usted a veces puede presentar batalla o no, la batalla puede venirle o no, no depende en ocasiones ni de nosotros mismos. La clave está en qué vamos a hacer, cómo vamos a librar la batalla y cuál va a ser su resultado. Si vencemos o somos vencidos. Pero como hemos visto aquí, en primer lugar, si queremos vencer en las batallas, si queremos tener una vida victoriosa, en primer lugar, mis hermanos, debemos estar atentos. Debemos estar atentos a qué tipo de batalla es a la que yo me estoy enfrentando. ¿Qué tipo de enemigo es al que yo me estoy enfrentando en medio de esta batalla, de esta situación? Incluso aprender a ver más allá de las circunstancias. Porque a veces podemos tener un conflicto con un familiar nuestro, pero él no es nuestro enemigo. Pudiésemos tener un conflicto con un hermano de la iglesia y él no es nuestro enemigo. Y así sucesivamente. Sin embargo, hay enemigos espirituales que nosotros pudiésemos subestimar y están ahí usando personas, circunstancias para hacernos caer. Ojo con el hecho de estar atentos. ¿Ven? En segundo lugar, mis hermanos, tenemos una clave, otra clave más imprescindible si queremos tener una vida victoriosa. Y esa clave tiene que ver con la dependencia. Esa clave tiene que ver con depender de Dios. Esa clave tiene que ver con vivir una vida de sujeción continua a Dios.
No hay de otras. Y esto por encima de incluso estar atento. Usted puede estar atento y estar con un sigilio, como digo yo, volverse un cazafantasma. Y ver detrás de cada situación, ¿qué me dijo fulano? Mira cómo me miró, este quiere. No se trata de eso. Sí, porque podemos estar detrás de cada... Lo cierto es, mis hermanos, que usted puede estar atento. Pero si usted no depende del Señor, si usted no acude al Señor continuamente, si usted no se acerca a Dios en medio de las batallas y las situaciones, por más atención que usted tenga, usted va a ser vencido. Observen ustedes, disculpen, lo que nos dice el texto en relación a la propia experiencia de David en los versículos 19 y 23. ¿Qué hizo David aparte de acudir a la fortaleza? Y que ahí hay una gran enseñanza. ¿Qué hizo David? Repetitivamente se ve en el texto, en al menos las dos ocasiones que muestra este texto. Al menos en las dos ocasiones que David estaba presto a enfrentar una batalla. ¿Qué hizo? Versículo 19, comienza el texto. Entonces consultó David, ¿a quién? Versículo 23, ¿cómo empieza? Y consultando David a Jehová. ¿Qué hacemos, mis hermanos, cuando estamos enfrentando batallas? Cuando estamos lidiando con problemas, ¿qué es lo que hacemos? Pensemos por un momento en eso sin que nadie me lo diga. ¿Cuál es nuestra reacción innata, natural? Bueno, esos son los más espirituales. Pero en ocasiones, esa no es la realidad. En ocasiones, nos explotamos, perdemos la tabla, como se dice. En ocasiones acudimos a fulano de tal, a ver si me da un buen consejo. Y ojo, a quién usted acude para buscar consejo. Y no es que no lo haga, pero alguien que de verdad le pueda aportar, le pueda aconsejar. En ocasiones decimos, esto ya yo sé cómo lo voy a resolver. Y esto se tiene que resolver de una vez y por todas, y lo resuelvo yo como yo sé resolverlo. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Mis hermanos, estamos frente a un hombre con, yo diría ya, cierta experiencia aún en batallas. Cuando pastoreaba ovejas, se enfrentó a leones, a osos, sin comerla ni beberla. Cuando va a llevarle una merienda a sus hermanos que estaban en una batalla y que no era su batalla porque no era soldado, se enfrentó a un gigante. A partir de ahí se constituyó en el portador de las armas del rey de Israel. A partir de ahí comenzó a entrenarse, y más que entrenarse pasó a ser entrenador y a líder del ejército de Israel, y Dios le daba la batalla, la victoria, en las batallas. Diríamos un hombre con cierta experiencia ya en batallas, lidiando con enemigos, incluso con persecuciones, hasta del propio rey, si ustedes se acuerdan, Saúl. ¿Ven? Huyendo en cuevas, pasando trabajo. Llega a ser rey de Israel, y aunque llega a ser rey de Israel, al menos en este punto, David continuó considerando el valor y la importancia que tiene para poder tener una vida victoriosa, depender de Dios.
Vez tras vez, ustedes lo ven en el texto ahí, y consultando David a Jehová. Entonces consultó David a Jehová. Mis hermanos, y este debería ser el estilo natural nuestro como hijos de Dios. Porque si no nos olvidamos de que Dios nos quiere dar la victoria cada día y frente a cada batalla, si Dios lo quiere hacer y Dios tiene todo el poder, tiene toda la estrategia, conoce todas las cosas y es más poderoso que cualquier enemigo, mis hermanos, qué necios seríamos si no acudimos a ese gran recurso que tenemos nosotros, y es Dios. Y es más que un recurso, es un ser todopoderoso, por supuesto. Eso es lo que está haciendo David. Ve a los enemigos, acude a la fortaleza. Y por supuesto que los enemigos eran más. Y ustedes ven que se extiende, dice el texto, en el versículo 18, se extendieron por el valle de Refaim, ya se estaban preparando con toda su estrategia. Y más que el texto decirnos que David tenía miedo, más que el texto decirnos que David dio las órdenes para lo que había que hacer, más que todo eso, el texto bíblico lo que nos va a resaltar es que David está consultando a Dios. El punto es, mis hermanos, si nosotros hacemos lo mismo. O si dejamos a Dios o la consulta a Dios para el final. O si son consultas prestamistas. Ustedes saben cómo son las consultas prestamistas. O las consultas para quedar bien con su conciencia. Señor, guíame en esto, señora, pero nos desconectamos y decimos, ahí voy para yo hacerlo como yo entiendo. A veces sucede así. O, ya lloré, ya yo le pedí al Señor por esto. No, consultar no tiene que ver con una mera oración de salir del paso. Consultar es más que un momento puntual, un proceso en el que usted analiza, en el que usted ora, pero quiere escuchar la voz de Dios, la confirmación, el respaldo de Dios. Es el momento en el que usted pone el problema, la batalla delante de Dios. Pero la batalla ahí comienza entre su voluntad y la voluntad de Dios, en realidad. Esa es la gran batalla a librar. Es el momento en el que usted dice, Señor, mira este problema, esta batalla. Y Señor, la verdad que yo lo quisiera resolver de esta manera. Señor, mira esto. Pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú esperas de mí? ¿Qué debo hacer? Y debemos ser bien específicos, mis hermanos. Por eso es que se trata de una relación con Dios, no de una mera religión ni un legalismo. Es una relación, una comunión con Dios. Y le animo a que usted sea específico. Póngale nombre y apellido a las cosas. Pídale claramente a Dios. Eso es lo que hace David. Observen las preguntas específicas que hace David. Versículo 19. ¿Iré contra los filisteos? Pregunta en primer lugar. Fíjense, los enemigos están ahí y si fuéramos nosotros que vemos el problema, se nos plantea la batalla, no hay que pensarlo. Hay enemigos, hay batalla. Y a la batalla hay que responderle sí o sí. Pensamos nosotros. Sin embargo, David, la primera pregunta que hace es, ¿iré a los filisteos? ¿Tengo que enfrentar esto, Señor? ¿Es lo que me toca ahora? ¿Tengo que lidiar con este problema tal y como lo estoy viendo ahora? ¿Esto es lo que me toca ahora en mi vida? Y más específico, ¿los entregarás en mi mano? Le pregunta David al Señor. Estos enemigos van a ser derrotados a través de mis esfuerzos, de lo que vamos a emprender. Y bueno, ahí tenemos la luz verde, tenemos la primera trompeta que suena en el pueblo de Israel y no es del ejército convocando a la batalla, es de Dios quien le dice, ve David,
porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Pero no se crean, mis hermanos, que consultar a Dios es una fórmula mágica, que ya nos acostumbramos a ella y usted cree que Dios siempre le va a contestar lo mismo. Ya yo sé por dónde Dios viene, ya yo sé en esta próxima batalla, en esta otra la resolví de esta manera, en esta Dios me dio la ayuda, me aconsejó, esta nueva que estoy enfrentando es lo mismo. Podemos pensar nosotros. Y no es así, mis hermanos. ¿Qué nos enseña en la próxima consulta del versículo 23? Consultó de nuevo David a Jehová, ¿y qué le dijo? Sube, enfréntalos. Mis hermanos, aquí tenemos una gran lección. Si de verdad nosotros estamos buscando a Dios genuinamente y queremos consultarle genuinamente, no esperes que Dios siempre te responda de la misma manera. No lo esperes. Porque no se trata de ti o de mí, se trata de Dios que conoce las circunstancias, las cosas. Esta vez, Dios le va a decir a David, no los enfrentes, rodéalos, no subas, vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Eso es lo que te toca hacer, David. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? ¿Cómo las estrategias pueden cambiar? ¿Cómo la clave está en consultar a Dios? En depender de Dios ante cada situación, sea igual, distinta, como sea. Lo que el texto nos muestra es que Dios siempre va a tener una solución. Lo que el texto nos muestra es que Dios siempre va a tener un consejo, y más que un consejo, el mejor consejo. Por eso, mis hermanos, no desaprovechemos este recurso que tenemos. Cultivemos esa dependencia continua de Dios. Como de hecho nos dice el propio proverbio, y no un proverbio callejero, el proverbio bíblico. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sin embargo, quiero terminar con otra clave más imprescindible que nos muestra el texto bíblico para una vida victoriosa. Porque usted pudiera estar atento. Porque usted pudiera estar dependiendo de Dios. Consultándole, preguntándole. Pero si cuando Él le responde, usted quiere seguir haciendo lo que usted quiere, va a ser derrotado igual. Pero si usted le presta atención y está dispuesto a obedecerle, póngale el cuño que ahí va a obtener la victoria. Por eso la tercera clave para una vida victoriosa tiene que ver con la obediencia, mis hermanos. Y esto es lo que vamos a ver en el texto bíblico. En el versículo 19, la primera experiencia, Dios le dice a David, ve, los voy a entregar en tus manos. ¿Y qué dice el texto? Y vino David. Pero más aún en el versículo 25, fíjense cómo la frase sobre esta enseñanza se amplía y el texto nos dice, y lo hizo así David, ¿como quién? Como Jehová se lo había mandado, ni más ni menos. Porque a veces mire que queremos jugar a ayudar a Dios. O queremos jugar a ser más sabios que Dios. Oye, pero ¿cómo? Yo no entiendo que esto es lo que yo tengo que hacer ahora. ¿Cómo es posible que Dios me esté mostrando que la salida, la alternativa es esta? No, es como si dijéramos, yo creo que Dios se confundió. Vengo, o como fulano me está diciendo esto a mí, no, fulano definitivamente no tiene la razón, aunque nos esté dando el consejo de la palabra de Dios aceptado que deberíamos recibir. La clave está ahí, mis hermanos. Dice el texto, así lo hizo David, así mismo, tal y como Dios le dijo.
¿Y cómo termina esta última batalla? Y presten atención, aunque los nombres son extraños y no entendiésemos quizás toda la connotación geográfica, dice el texto, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Más que la cuestión de la distancia, lo que el texto quiere enseñarnos, ¿sabe qué cosa es? Que David, la batalla y la victoria de David fue tal que les estuvo persiguiendo y venciendo hasta la frontera y los límites ya de la propia tierra de los filisteos. Esa es la clave. Fíjense, el texto comenzó narrándonos de que hubo una invasión del ejército filisteo desde las tierras de los filisteos hasta el campamento y la ciudad de Israel. Sin embargo, lo que el texto concluye diciéndonos es que a pesar de todo ese despliegue enemigo, a pesar de que el enemigo había caminado largas distancias para arremeter contra el pueblo de Dios, lo que sucedió es que el pueblo de Dios persiguió e hirió y venció y diríamos arrastró a los enemigos desde el propio terreno del pueblo de Israel hasta las puertas de la ciudad de los filisteos. ¿Qué nos dice esto acerca de las victorias que el Señor nos da, mis hermanos? Porque sin duda alguna el Señor tiene el poder para concedernos una gran victoria a pesar de la batalla que usted vea que está enfrentando. Es inmensamente superior a usted y todo lo que eso implica. De hecho, lo que vemos en el texto que se resalta es cómo el Señor le da la victoria. Y David así lo reconoce. Fíjense ustedes cómo dice el versículo 20. Quebrantó Jehová a mis enemigos como corriente impetuosa, dice David. Qué lindo, ¿verdad? Y estoy seguro, ustedes y yo lo hemos visto en diferentes circunstancias en nuestras vidas, cómo en momentos saboreamos, experimentamos esa victoria, a pesar de que la batalla ha sido recia, a pesar de que pasamos por esas rachas que uno dice, oye, no escampa, y no salgo de una para entrar en otra, a pesar de eso, porque David pudo haber dicho lo mismo, Señor, pero de nuevo, los filisteos atacándonos, y los enemigos no pararon. Pero vez tras vez, Dios le daba la victoria. Porque hacía lo mismo. Estaba atento, consultaba al Señor, obedecía al Señor. Las veces que David obtuvo derrota y las obtuvo, fue porque no cumplió con esto. Solo para citar una experiencia, ¿se acuerdan de Betsabé? Cómo David no estuvo atento, o yo diría estuvo más atento hacia lo que no debía estar atento que la cuenta. Porque cuando vio a Betsabé bañándose, ahí sí estuvo más atento de lo que debía estar atento. Y a veces tratamos de ver más lo que no tenemos que ver que estar atento a lo que sí debemos estar atentos. David no estuvo atento ante el peligro, ahora voy a virarlo al revés. Se confió, en vez de depender de Dios, dijo, yo soy el rey, tengo el derecho de llamar a la mujer que yo quiera, aunque esté casada o no, para estar con ella. Y allí cayó David. Y a partir de ese entonces, aunque Dios lo perdonó, dice la Biblia que la espada no se apartó de la vida de David. Ustedes saben la historia, el desastre en su familia, los conflictos en el reino, enemigos de adentro y de afuera, venciéndole, huyendo, porque hizo lo que hizo. Esa es una ilustración más bien negativa de lo que sucede cuando no hacemos lo que se espera que hagamos. Concluyo ya, mis hermanos. Creo que deberíamos estar atentos, creo que deberíamos estar analizando
¿Cuál es la batalla que ahora mismo estamos librando? Yo quiero que pienses por un momento cuál es la batalla que tú creas que es la más dura de verdad que estás enfrentando ahora. No, pastor, es sobre... No me lo diga. Cada uno tiene sus propias batallas. Y si no estás en batalla, prepárate. Prepárate porque en algún momentico va a venir la próxima. Vaya, eso te lo digo y no soy profeta, lo confirma la palabra de Dios. Porque como hemos visto, cuando mejor estamos, ay, que bien me está saliendo todo. Ay, como todo va viento en popa. Prepárate porque tus enemigos, y sin ser paranoico, espiritualmente hablando, en buen cubano lo voy a decir, te la están cocinando. Usted no ha escuchado esta frase. Te están preparando la cama, como diríamos. A veces pasa así porque el diablo no descansa. Por eso, mis hermanos, en medio de las batallas que estemos enfrentando ahora mismo, cual sea pequeña, más grande, ¿qué es lo que debemos hacer? Sencillamente, mis hermanos, apropiarnos de las claves que el Señor nos da para tener una vida victoriosa. Porque incluso la palabra de Dios nos declara ya en Cristo como más que perdedores, ¿verdad? ¿Verdad que sí, No, más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Y cuáles son todas estas cosas? Después ustedes vuelvan a leer el texto de Romanos. Hambre, espada, persecución, toda una serie de cuestiones. Antes en todo, y usted puede sumar a la lista la batalla, la situación que usted esté viviendo ahora. Pero el texto te va a seguir diciendo lo mismo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. Ahora sí yo diría y te diría, estate orgulloso de estar en el ejército vencedor. Porque los hijos de Dios son el ejército vencedor en las batallas de la vida. Pero solo son el ejército vencedor, como hemos visto, si número uno estamos atentos. Estamos atentos ante los peligros. Si número dos, dependemos de Dios y lo hacemos genuinamente. Y si número tres, estamos dispuestos a obedecer al Señor. Mis hermanos, si hacemos eso, póngale el cuño que realmente usted va a tener una vida victoriosa día tras día, vez tras vez, a pesar de las batallas que tengas que enfrentar. Recuerda esto, Dios no te ha prometido que no tengas batallas. Lo que Dios sí te ha prometido es darte la victoria en medio de ellas. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.